Feliz sábado, buenos días. Vamos a continuar con esta segunda sección acerca del fruto del Espíritu Santo, que es ágape, y vamos a ver el trasfondo de lo que Pablo quería comunicarnos y la necesidad de recibir ese fruto. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por tu santo sábado. Te rogamos Señor que tú perdones nuestras faltas y que nos dejes entrar en tu reposo, que todas nuestras perplejidades, todas nuestras problemas podamos dejarlo a un lado y podamos realmente en este sábado entrar en comunión contigo, adorándote, agradeciéndote por todo lo que tú haces por nosotros, Señor, y procurando sobre todo nuestra santificación. Permite que cada día entendamos que necesitamos de tu santa presencia en nosotros, Señor, que necesitamos depender de ti, que necesitamos el fruto del Espíritu Santo obrando nuestras vidas, porque ese es el verdadero evangelio, Señor. Ayúdanos, oh Dios, perdona nuestros pecados, bendice a cada quien que escuche este tema y que tu gracia y tu misericordia sea con cada uno de nosotros. Amén. Bien, Pablo trata de resaltar el amor como parte de la revelación del carácter de Dios en el Antiguo Testamento. Él toma la palabra amor, que es ágape, pero siempre tiene en mente esa revelación, el trasfondo de lo que en Éxodo 34, 6 y 7 pasó, que fue cuando Dios se le reveló a Moisés y le mostró todo su bien o toda su gracia. Y se habla de la misericordia de Dios, de la paciencia de Dios, y ese trasfondo del Antiguo Testamento tiene una mayor connotación. Lo que se quiere describir como el amor de Dios en base a ese trasfondo. Se trata de un amor abnegado, constante, porque es eterno, porque Dios es eterno, propiamente divino. Es un amor que va más allá de la palabra que nosotros hoy conocemos en castellano, y vamos a ver el trasfondo para que podamos entender. Misericordia, Gesed, en hebreo, posee tres significados esenciales. Es fuerza, constancia y amor. El amor de Dios es fuerte, constante, y no hay una sola palabra en castellano que pueda captar los matices del original, lo que quiere decir la palabra misericordia. Lo que se aproxima es amor constante, por eso habla también de la fidelidad de Dios, grande en fidelidad, grande en misericordia, porque aunque nosotros somos infieles, Dios ha hecho pacto con nosotros y permanece fiel, y Dios no cambia, Dios es inmutable, y dentro de su inmutabilidad se refleja entonces su fidelidad. No obstante, el amor se sentimentaliza, como nosotros estamos acostumbrados a verlo hoy día en castellano. En el nombre del amor se hacen muchas cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. En vez de un sacrificio abnegado dándonos a nosotros mismos por los demás, que es el amor ágape, es el amor gesed, de misericordia, se ha entendido como lo que yo siento motivado por mi propio egoísmo, eh, en base a los sentimientos, y reclamando a nuestro prójimo por ese sentimiento, y siendo egoísta, y toda motivación de nuestro corazón es egoísta porque nosotros pretendemos amar, pero el egoísmo está allí, produce el pecado, produce la maldad, y por eso necesitamos que Dios obre en nuestros corazones. O el amor se universaliza, Dios nos ama a todos, y eso no es así, porque en la misma revelación del carácter de Dios en Éxodo 34, 6 al 7, también allí habla el Señor. Lo voy a leer completo. Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Verdad a veces se traduce como fidelidad. Que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Allí claramente es una manifestación de la justicia de Dios. O sea, Dios de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Entonces no podemos decir, Dios nos ama a todos y seguir en el pecado y practicando el pecado y que todos nos vamos a salvar porque Dios es bueno y Dios es amor. No, eso la Biblia expresa claramente que va a haber un grupo de personas que va a aceptar al Señor y otros simplemente que lo van a rechazar. Todo esto, cuando se sentimentaliza el amor, se desconecta del carácter de Dios y del pacto eterno y de la revelación de su palabra, de quién es Dios realmente y cómo Dios se revela en su palabra.
Gesed tiene que ver también con los derechos y responsabilidades recíprocas entre las partes de una relación de pacto. El pacto es muy importante entre Jehová y su pueblo. Para Dios no es solo obligación, también tiene que ver con generosidad, abnegación, compasión, paciencia. O sea, por eso la misericordia es más allá que esa fuerza, que el amor, que la compasión. Es parte del carácter de Dios y se revela en las acciones que Él hace en favor de nosotros. Vamos a ver ahora el amor, la palabra griega ágape. Esto es del comentario bíblico adventista. Esta palabra del Nuevo Testamento es el amor más puro y excelso, el amor que no puede ser igualado, amor que obliga a una persona a sacrificarse en bien de otros. Por eso Jesús le dijo a los discípulos que eh, un amigo da su vida por sus amigos. Y este amor reconoce el valor de la persona amada. Amor que se basa en un principio y no en emociones, se basa en un principio divino y en el fruto del Espíritu. Enfoca el interés y la preocupación en otros y produce una conducta correcta. Por eso Pablo expresó, he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, o sea, la morada interior del Espíritu. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Pablo, que como hemos visto era fariseo, perseguía a la iglesia y cuando se le apareció Cristo entendió que él era el Jesús crucificado, que ese era el evangelio verdadero, el mismo Cristo se lo explicó y Pablo entendió que él era indigno de los mayores pecadores, que había sido llamado por Dios, había sido restituido por la gracia y el amor de Dios. Por eso Pablo dice allí, cerrando este versículo, quien me amó y dio su vida por mí. Y este era el motor de lo que Pablo se alimentaba, el motor que lo impulsaba para seguir adelante. Vivía en el Espíritu, recibía el Espíritu Santo, conocía la profundidad del amor de Dios, porque él así lo buscó, se determinó a entenderlo. Y por eso reflejó el amor de Dios en su vida y ese incansable celo misionero por la salvación de las almas. Quien me amó y dio su vida por mí, nosotros también debemos de pensar en eso, que Cristo nos amó y dio su vida por nosotros, y ya no vivir conforme a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que Cristo viva en nosotros y dirija nuestras vidas. Ese amor abnegado se muestra obviamente en el carácter de Dios. Ahí lo dice en Romanos 8:8, pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que todavía éramos pecadores y Cristo murió por nosotros, siendo enemigos de Dios, apartados de Dios, destituidos de la gloria de Dios. Sin nosotros preguntárselo, sin esperar nada por parte de nosotros, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por toda la humanidad y le ofrece salvación a toda la humanidad. Murió en nuestro lugar, fue nuestro sustituto. Y eso demuestra ese amor excelso y maravilloso de Dios. Aunque muchos van a rechazar esa oferta, aunque muchos no se van a entregar a Dios, Dios aún así no deja de hacer todo el esfuerzo, todo lo que Él es, todo lo que Él podía hacer y todo lo que Él tenía se dio a sí mismo en Cristo Jesús. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Eso es lo que ha hecho Dios por nosotros y ese es el amor abnegado, sacrificial, que se eh, pone el bien de otros por encima del bien propio. En 1 Corintios 13, todos conocemos este pasaje, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, el amor ágape, y lo vamos a entender un poquito mejor y lo vamos a ver de una manera más fresca y diferente. Dice, el que ama tiene paciencia en todo, el que ama es amable, o el amor es benigno, como dice la Reina Valera 95. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, es jactancioso, como dice la Reina Valera, no es orgulloso. Muchas veces las personas dicen amar, pero lo que lo mueve es su orgullo, es su propio egoísmo y sus motivaciones de amor aman supuestamente para que el otro lo ame, pero exigiendo ese amor y no es sincero porque simplemente no sale como un fruto divino del Espíritu Santo. El amor no es grosero, no se comporta con rudeza ni egoísta. La antítesis del amor es eso, el egoísmo. No se enoja fácilmente. Miren esto que interesante, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho, o sea, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Y el que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Si allí usted pone la palabra, pone el nombre de Dios en vez de la palabra amor, usted va a entender que Dios es a sí mismo. Y ese amor es
que Dios quiere que reflejemos. Entonces, amor es el fruto del Espíritu en nosotros, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Dios ha derramado los atributos centrales de Dios, esos atributos de misericordia y de amor, los atributos comunicables, lo ha derramado a través del fruto del Espíritu Santo. Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Este fruto divino muchas veces no despierta interés, por eso muchas veces hablamos más de los dones que del fruto del Espíritu Santo, porque queremos el poder, queremos la emoción, queremos poseer los dones, queremos acariciar nuestro egoísmo, nuestra jactancia. Pero ese amor exige sacrificio, exige negación, exige la muerte al yo. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No es lo que yo quiero, no es lo que yo pretenda hacer. Y el objetivo principal del Espíritu Santo es obviamente santificarnos a través de su fruto. Todos conocemos que la santificación viene por la justificación y por la santificación. La santificación propiamente dicha por el fruto imputado, que es el amor, y el fruto impartido, que es la justicia de Cristo. Cristo está en el cielo intercediendo por nosotros, esperando que no solamente nos acerquemos a Él en una relación superficial, sino una relación profunda, y que queramos realmente que el Espíritu Santo more en nosotros. Él nos otorga su justicia y nos santifica a través de su fruto. Por eso Pablo nos exhorta a todos a andar o vivir en el Espíritu y manifestar su fruto. Todos los cristianos estamos llamados a manifestar el amor de Cristo. Esto es acerca de quiénes somos y no de lo que hacemos. Qué tan semejante a Dios estamos llegando a ser por medio de Cristo. Voy a leer esa cita de Efesios 5:2. Efesios 5:2 dice la palabra de Dios, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andad en amor. Pablo una y otra vez nos exhorta a andar o vivir en el Espíritu. Miren esta cita del Espíritu Poesía, qué interesante. La santificación por medio del Espíritu Santo es la implantación de la naturaleza de Cristo en el hombre. Por eso es un asunto sobrenatural. Es la implantación de la naturaleza de Dios, del carácter de Dios en el hombre. No es por nosotros hacer algo, no es por nuestros propios méritos, no es por esfuerzos humanos. Es un asunto sobrenatural y por eso debemos depender de Cristo todo el tiempo. La religión verdadera del Evangelio es Cristo en la vida, es vivir en el Espíritu, en Cristo o en el Espíritu, porque el Espíritu trae la presencia del Padre y del Hijo a nosotros. Es un principio vivo y activo. Es Cristo revelado en el carácter y en las buenas obras. El amor es la base de la piedad, es la base de la esencia del cristianismo, de la esencia de Dios en nosotros. Nadie tiene amor puro para con Dios a menos que tenga un amor abnegado para con su hermano. Allí se revela qué tanto amamos a Dios, cómo tratamos a los demás. Y eso dice mucho de nosotros porque vemos que no hemos alcanzado la norma que Dios quiere. Pero nunca lo lograremos tratando por nosotros mismos de amar a otros. Dice la sierva de Dios, lo que se necesita es que el amor de Cristo esté en el corazón. Cuando el yo está sumergido en Cristo, el amor brota espontáneamente. La plenitud del carácter cristiano se alcanza cuando el impulso de ayudar a otros brota desde adentro, como la samaritana que Jesús le dijo que ríos de agua viva fluirán dentro de ella si tomaba esa agua viva. Solo Cristo adentro revela el amor afuera. Eso es lo que nos pasa, mis hermanos. Por eso es tan difícil ahora ganar almas en medio de toda esta situación y la pandemia, pero es que también nos falta amor. Estamos acostumbrados a dar muchas campañas, a hacer llamados y todo eso, pero damos estudios bíblicos y esa persona entra a la iglesia, la dejamos sola y no tiene el apoyo que debería de tener porque no se ha manifestado el amor. Es el método de Cristo. Tenemos que mostrar interés, tenemos que amar a esa persona. Cuando la luz del cielo llena el corazón y se revela en el semblante, es decir, la plenitud del carácter cristiano se alcanza cuando el impulso de ayudar a otros brota desde adentro, cuando la luz del cielo llena el corazón y se revela en el semblante, como muchas veces podemos ver personas llenas del Espíritu Santo que
pueden reflejar en su semblante la paz de Cristo, pueden reflejar en su carácter santidad. En algunas ocasiones personas que se van a bautizar se ven en su semblante que ha habido un cambio maravilloso que ha obrado el Espíritu de Dios para la gloria de Dios. Vamos a ver los colores, las formas o los sabores del amor, porque es un fruto el amor. Y los demás atributos tienen que ver con, se desligan todo del amor. Aquí hay un cuadro que yo he presentado varias veces. Aquí vemos la revelación del carácter de Dios, que no se corresponde con los frutos, solamente aquí misericordioso y amor. Y vemos todas, no todas, sino las más conocidas citas donde se habla del amor, del fruto del Espíritu Santo y los demás atributos. Gálatas 5, 22, 23, la más conocida. Colosenses 3, 12 al 14, santos, misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, amor. Segunda de Pedro 1, 5 al 8, fe, virtud. Ahí se ponen otros atributos. La virtud es saber escoger lo bueno y desechar lo malo. El conocimiento, conocimiento de Dios, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Pedro expresa que el que tiene estos atributos, estas bondades, no caerá y anda en el Señor. Justicia, piedad, fe, amor, paciencia, mansedumbre, bondad, justicia, verdad, justicia, paz y gozo. Y 1 Corintios 13 describiendo también el amor. Entonces fíjense que el común denominador en estas cuatro listas es el amor. Y también habla de la justicia. La justicia, del griego dikaiosune, es cuando somos justificados, es lo que les mencionaba ahorita. Cuando cada día oramos y nos humillamos delante de Dios, Dios espera no solamente perdonar nuestros pecados, darnos el manto de justicia de Cristo y que nosotros seamos declarados justos, que seamos perdonados, que Dios nos vea como ve a Jesús, sino que también seamos llenos de su amor para que realmente nuestro carácter se transforme. Fíjense que con el fruto del Espíritu sí podemos ser justificados, sí podemos alcanzar la norma de Dios, porque Cristo nos imparte su justicia y de ese modo sí Dios puede obrar en nosotros para obedecer la ley de Dios. Entonces, fíjense aquí en Galatas 5:22, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas porque el que anda en el Espíritu tiene el fruto del amor y manifiesta esos atributos y no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, vamos a ver algunos de esos atributos o formas o colores del amor. El gozo es la fuerza del amor. Nehemías le dijo a los israelitas que volvieron a reconstruir el muro y la ciudad, muchos estaban tristes al ver cómo se habían apartado de Dios, le habían desobedecido, pero él le dijo que no se entristezcan, sino que se gocen en el Señor, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Tenemos que tener gozo por la presencia de Dios en nosotros, que nos indica que somos hijos de Dios, que Dios está operando en nosotros, que nos ama. Cuando el Señor se nos revela y obra en nosotros, gozo cuando servimos a otros, cuando le va bien a otros, por eso el amor no tiene envidia. El amor, el gozo es la fuerza del amor, es la fortaleza del amor. Y la paz es la seguridad del amor. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones o mente sin temor, sin ansiedad, sin culpa, sin queja, sin murmuración y todos vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que Jesús dijo, mis paz os dejo, mis paz os doy, no como se la da el mundo, nos hace permanecer firmes cuando afrontamos pruebas, nos hace permanecer seguros cuando nos atacan o nos hieren, no estamos inclinados a devolver el ataque, simplemente oramos por esa persona y pedimos la bendición sobre él porque entendemos que es el enemigo que está obrando y eso no nos turba, no nos aleja de Dios, no nos quita nuestra comunión, no nos impulsa a pecar como quiere el enemigo. La paciencia es la resistencia del amor. Cuando soportamos con paciencia tiempos difíciles con un espíritu esperanzado. Voy a leer una parte de Romanos 5. Romanos 5. Dice allí la palabra de Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo,
por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda. Allí está la paciencia, produce en nosotros prueba y también esperanza, fortalece el carácter. La benignidad es la conducta del amor o el amor en acción. El amor es amor cuando actúa. Dios no se quedó en el cielo lamentándose por nosotros, sino que envió a su Hijo para nuestra salvación. La benignidad son acciones concretas de Dios, de parte de Dios. Yo lo entendí cuando estudiaba 2 de Samuel 2:33, que está en el Salmo 18 también. David dice, y tu benignidad me ha engrandecido. Es decir, todo lo que Dios hizo por David, lo sacó de ser pastor de ovejas, lo puso como rey en Israel, le dio muchísimas victorias, lo perdonó cuando él pecó contra Dios, lo exaltó, dice que pueblo que yo no conocía lo obedeció, lo enriqueció, le dio sus hijos, aunque por su pecado murieron 4, hubo muchos inconvenientes, pero al final de su vida, David decía que aún todavía toda la salvación no había florecido en él, pero Dios lo salvó, Dios tuvo misericordia y eso se muestra en esas acciones concretas. Por eso David decía, tu benignidad me ha engrandecido. La bondad es el carácter del amor, un carácter servicial. Dios es bondadoso y los actos de bondad, tener compasión, hacer misericordia hacia otros, son algunas de las evidencias más claras del amor de Dios en nosotros. La fe es la confianza del amor. Fe en el griego pistis no solamente implica que nosotros tengamos fe en Dios, sino también implica fidelidad, lealtad y obediencia. Si realmente confiamos en Dios, le obedecemos y creemos en que Él procura lo mejor para nosotros, que la voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta para con nosotros. La mansedumbre es la humildad del amor. Por eso dice en 1 Corintios 13:5 que el amor no es grosero, no se comporta con rudeza, ni egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Necesitamos mucho humildad y mansedumbre. Cuando a veces somos atacados y heridos, es nuestro orgullo lo que se revela. Y por eso tomamos represalia o pensamos mal, juzgamos. Y eso no es la actitud que Dios quiere que esté en nosotros. Y finalmente, la templanza, el dominio propio, es la victoria del amor. La falta de dominio propio es el resultado directo del orgullo. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre con lo que relaciona a nuestro cuerpo. Y el dominio propio al hablar también y al expresar nuestras palabras. El dominio propio, la templanza es la victoria del amor. Dios quiere que tengamos dominio propio en todas las cosas. Bien, y finalizando allí parte del texto donde se pone lo del fruto del Espíritu, es el llamado que nos hace Pablo. Dice, los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos, y si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Propongámonos para este nuevo año, 2022, que ya avance, hoy es sábado 15, que nosotros, por sobre todas las cosas, andemos en el Espíritu. Hay muchas cosas que hacer, nos engañamos a nosotros mismos pretendiendo hacer cosas para Dios, pero lo más importante es que nosotros podamos andar en el Espíritu, que Cristo viva en nosotros, que no viva nuestro egoísmo y reine sobre nosotros, que no practiquemos el pecado, sino que Cristo habite en nosotros. Oremos. Padre bendito, gracias Señor por tu palabra, gracias por hacer tanto por nosotros, gracias porque tú quieres comunicar en nosotros todos esos atributos que nos harán felices, nos harán libres en Cristo Jesús, nos harán, Señor, semejantes a lo que tú quieres, a Cristo Jesús, rescatarán nuestra vida y nos darán el carácter que tú deseas en nosotros, el carácter que el pecado nos ha robado, nuestros malos hábitos, el temperamento, todo eso, pero el Espíritu Santo tiene poder. Te pedimos perdón por todas nuestras faltas, por nuestra negligencia, por no vivir conforme a la luz que hemos recibido. Te ruego que tu Santo Espíritu sea con nosotros, que cada día procuremos el fruto del Espíritu Santo. Ayúdanos, oh Dios, a estar delante de ti y gracias te damos por todo lo que tú haces por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.